Buenos días, presidente. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bien. Buenos días, buenos días. Vamos en 3, 2, 1. Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a su espacio radial Sin Rodeos, de lunes a viernes de 8:30 a 9:30 de la mañana a través de Omega Estéreo. Y también se transmite a través de todas nuestras plataformas de redes sociales, Twitter, YouTube, Facebook, fanpage. Gracias por estar con nosotros. Hoy está en pantalla a través del Zoom Ana Matilde Gómez, como todos los martes. También César Ruilova, y vamos a tener la oportunidad de compartir también con el expresidente de la República, Martín Torrijos Espino, y aspirante a una candidatura presidencial a través de la papeleta inicialmente del Partido Popular. Bienvenido, señor Torrijos, gracias por estar aquí con nosotros. Y yo quiero comenzar con no sé si tuvo la oportunidad de leer el escrito de Rubén Blades en horas de la tarde de ayer, extenso pero muy interesante, donde hace un análisis de la situación política del país y menciona a Martín Torrijos, señalando que a Martín Torrijos y al Partido Popular les conviene un cambio democrático con Rux como candidato, porque eso le resta apoyo a Martinelli. Señala Rubén Blades: es posible que la aspiración de Martín se vea apoyada por los miembros del PRD que están en desacuerdo con la situación interna del partido y su actual dirección. Es posible, dice Blade, que reciba también el apoyo de independientes que objetivamente reconocen el éxito de su gestión como presidente entre el 2004 y el 2009, e incluso podría recoger como candidatos a puestos de elección a miembros disidentes de otros colectivos, desde los de un CD Molesto con Rux y con Martinelli, hasta los potenciales candidatos de RM que se vean desechados por Martinelli a la hora de pagar por las alianzas. Muchos otros podrían acudir a Martín en busca de los espacios denegados a sus aspiraciones. Y traigo esto a colación precisamente por la actualidad. Es un artículo que sale a la palestra en horas de la tarde de ayer. Bienvenido, señor Torrijos. Muchas gracias, Álvaro. César, Ana Matilde, gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes, perdón. Mira, yo creo que Rubén Blades es un hombre con mucha capacidad, con mucha preocupación por el país. Reconoce lo que estamos viendo muchos panameños, que efectivamente hacía falta un proyecto que tratara de sumar voluntades, no solo descontentos, sino realmente voluntades para la transformación del país. Y siento que de alguna forma u otra está en su artículo que publica ayer, reconoce que efectivamente ese espacio, esa propuesta unitaria que trate de buscar las coincidencias, es una propuesta que tiene cabida en la sociedad en la medida que se entienda que es eso, que es una propuesta no contra nadie, que no es una propuesta a favor de nadie, sino una propuesta que espero sea una propuesta que se convierta en un proyecto nacional que se traduzca efectivamente en esperanza y que, claro, que logre ganar las elecciones del próximo año. Pero creo que ese es en síntesis lo que Rubén está recogiendo, la necesidad de una propuesta alternativa que dentro de las deficiencias y los problemas que tienen todos los partidos políticos, como lo describe ahí, pueda sumar voluntades y lograr una esperanza que recupere confianza dentro de la sociedad. Usted tiene mucha trayectoria política, señor Torrijos, y los expertos en política utilizan solo dos ecuaciones matemáticas: la suma y la multiplicación, según dicen. En lo que plantea Rubén, se habla de sumar a quien venga y de donde venga. ¿Usted estaría dispuesto a abrir las puertas de su candidatura a través del Partido Popular a quien sea, a quien venga y de donde venga? ¿O haría los filtros necesarios
basados precisamente en los planteamientos del desgaste que ha sufrido la política y la clase política panameña. Mira, se trata de ver quiénes tenemos una visión similar sobre los problemas del país y hacia dónde llevarlo. No se trata de la oportunidad de una suma política per se. O sea, sí, efectivamente, esto se traduce en partidos, en propuestas, en candidaturas de distintos, de representación local, diputados, en fin. Pero creo que antes de todo eso es lograr una coincidencia en esa visión. Y quienes podemos pensar igual, sobre todo de dónde estamos y hacia dónde queremos llevar el país, entonces junto con esa fuerza, algunas dentro de los partidos políticos y otras que están fuera de los partidos políticos que hasta hoy no han tenido la oportunidad de expresarse o no se sienten representados dentro de las estructuras políticas o dentro de los partidos políticos en la actualidad. A ese grupo de panameños que hoy son expectantes, frustrados, disgustados y realmente con un grado de desesperanza, quiero llegar, quiero poder llevarle el mensaje de un equipo que siente que el país debe cambiar, puede cambiar, y donde exista esa coincidencia, con mucho gusto podremos sumar a distintas fuerzas siempre y cuando pensemos en la misma dirección. Ana Matilde Gómez. Gracias, Álvaro. Buenos días, presidente, y a todos los oyentes del programa. Formalmente ya a César también, saludos. Presidente, seguimos hablando de personas. Tanto el escrito de Rubén Blades como la pregunta de Álvaro va encaminada a si sumamos o no sumamos personas. A mí lo que me preocupa es las estructuras. Creo que esto no es un tema de quiénes, es cómo lo vamos a hacer. Y lo que tenemos, o sea, si seguimos sumando, pero con lo mismo que tenemos, y no hablamos de las propuestas para transformar, estamos metidos como en lo mismo. ¿Qué es lo que Martín Torrijos nos presenta como atractivo, como nuevo? ¿Qué es lo que puede entusiasmarme a mí, al panameño que está por ahí, escucha, que Martín Torrijos va a traer diferente o propone diferente a todo lo que vienen hablando todos los demás? O sea, y usted tiene experiencia, o sea, lo que usted nos vaya a decir, usted ya lo vivió, usted ya estuvo allí y usted sabe qué cosas se pueden y cuáles no se pueden hacer. Además, cosas que quedaron inconclusas, cosas que se hicieron incluso porque políticamente no era conveniente o hasta dónde se podía llegar para que todas esas cosas, el país no se prendiera, lo que sea. ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que Martín Torrijos nos propone diferente? Que no estoy escuchando, que no lo escuche en Rómulo, en Blandón, en cualquiera de los otros que aspiran. ¿Qué es, presidente? ¿Qué es? Y Ana Matilde, y no, los problemas que dejó Martín Torrijos sobre la mesa no son distintos a los problemas que tenemos hoy día. Son bastante... Bueno, algunos están más agravados, algunos están más agravados. Como él sabe, la Caja del Seguro Social se llegó hasta aquí porque también había que enfrentarse al referéndum para la ampliación del canal y bueno, no se podía contra dos monstruos, perfecto. Pero bueno, ahora con toda esa experiencia, ¿qué es lo que vamos a hacer diferente? ¿Qué es lo que los panameños podemos ver como una esperanza de que esto de verdad tiene que transformarse? ¿Qué es eso? Mira, yo percibo ese nivel de frustración que hay en la sociedad panameña, porque efectivamente las cosas no están bien, o sea, no están bien para las familias, no están bien para una clase media que sobrevive con lo que tiene, pero que efectivamente no puede tener un gasto imprevisto en un momento dado porque desmejora su calidad de vida sustancialmente, regresa a condiciones de pobreza, para jóvenes frustrados que no encuentran empleo, para mujeres, en fin, existe todas las condiciones en un deterioro en todas las condiciones económicas, sociales y políticas del país. Yo no estoy dispuesto, ni pienso regresar a la política, ni esperar a la presidencia de la República para administrar lo que hay, porque lo que hay simplemente ya no da más. O sea, no podemos seguir degradando el sistema político, no podemos seguir debilitando la institucionalidad democrática. Tenemos que atrevernos a diseñar un nuevo país donde realmente vayamos a corregir los problemas. Eso es lo que estoy proponiendo. Estoy proponiendo una refundación de este país en muchos sentidos, una economía que crezca con sentido humano, que resuelva los problemas del desempleo, que nos atrevamos a enfrentar los problemas de la violencia y el narcotráfico, que nos podamos
pensar de que necesitamos nuevas reglas de convivencia entre los panameños y que hay que crearla con la participación de todos. Y tengo la experiencia, por supuesto, he aprendido mucho del pasado, tengo una trayectoria que he demostrado que puedo tener la capacidad y el liderazgo para concitar voluntades, y eso es importante, es tratar de que quienes hoy no se sienten representados, que estén frustrados, encuentren en esta propuesta que estoy liderizando un mecanismo de participación real para la transformación, para un cambio verdadero dentro de las estructuras políticas, económicas y sociales del país. Yo creo que ahí, no quiero hablar de los demás, pero esa es mi propuesta, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo siento, o sea, yo no es que voy a hacer una campaña políticamente correcta, yo quiero tener una esperanza que se pueda transmitir a las personas de que no estamos condenados a vivir dentro de un sistema corrupto, un sistema clientelar en lo político, pero también un sistema que sepa que las soluciones no todas son fáciles y que todos tendremos que aportar una cuota en el sentido correcto para enderezar el rumbo de este país. César. Llegamos a un punto de encuentro. Perdón, sí, para cerrar esto, ¿no? Llegamos a un punto de encuentro. Perfecto. El modelo político como está no da para más. Y hemos llegado a un punto en el que ahí estamos de acuerdo. ¿Cuál es el vehículo que usted propone? ¿Cuál es la forma que usted nos propone? Porque en la contienda pasada yo hice una propuesta al pueblo panameño y tal vez no la supe vender lo suficiente, el dinero, los que ponen el dinero se asustaron, se fueron con las encuestas que todos sabemos aquí que se manipulan, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo vamos a cambiar esas estructuras políticas? Porque si tenemos que seguir escogiendo los circuitos como los escogemos, si tenemos la posibilidad nada más de seguir compitiendo los partidos políticos con el financiamiento privado, si no sacamos la plata pública privada de las campañas políticas, etc., una cantidad de cosas que venimos repitiendo cada 5 años que se hacen mal. ¿Cuál es el vehículo? ¿Cómo usted piensa, con su experiencia, que eso se puede lograr, esa transformación que necesitamos que de la arquitectura del poder, que ahí es donde está el principal mal de todo este país, donde todo se conjuga para que salga mal, que es donde se escogen, o sea, los poderes del Estado, como está diseñado el poder en la Constitución? ¿Cuál es el vehículo que usted propone? Habría que empezar por la Constitución, entonces. Yo creo que en las nuevas reglas de convivencia que tenemos que crear, pasa también por crear nuevas estructuras políticas, ese balance de poder entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Aprendiendo las experiencias que hemos tenido en los años recientes, hay lecciones para cambiar una constitución que garantice otras nuevas normas de convivencia política en el país. Y de eso tuve la oportunidad. Se frició la señal del internet. A ver. Disminución de la cantidad de diputados, la forma de escoger a los magistrados de la Corte, hombre, que no es perfecta, que tiene que mejorarse. Prohibimos que vinieran los diputados perdón, los magistrados de la Asamblea o del Ejecutivo, del Gabinete. Le dimos algo más de independencia financiera al Tribunal Electoral, se introdujo el tema de la descentralización, en fin, se hicieron muchos pasos, pero no lo suficientes porque fue algo, digamos, muy puntual que pudimos lograr en ese momento. Hoy día, si establecemos esos nuevos marcos de entendimiento entre los panameños, se entiende que se tiene que traducir en una evolución del sistema político que corrija las deficiencias que tenemos y que también que diseñe nuevas reglas. Ese país se quedó en la primera etapa de muchas reformas, o sea, qué sé yo, el ente regulador o de quien regula los servicios públicos fue una sola ley y luego no se ha ido corrigiendo, adaptándola a las nuevas normas, y eso es solo como por ponerte un ejemplo, o sea, no hay manera que el país se quede estático donde está, porque la fotografía de hoy no es buena, es una fotografía desalentadora. Y efectivamente eso tiene que ver con las estructuras de poder, pero también tiene que ver con el liderazgo que se imponga. ¿Y para qué son los liderazgos? Porque una cosa es entender que tiene que haber una relación de supervisión de parte de la Asamblea Nacional, y otra cosa es entender que si no hay liderazgo, la Asamblea es quien manda.
Entonces, las distorsiones de hoy obedecen no solo a un problema constitucional, o no necesariamente principalmente, y vuelvo y repito, no tengo ningún problema en ver cambios a la Constitución, pero también hay que tomar en cuenta que después del 2009, donde el dinero reemplazó las políticas públicas, donde el dinero compró voluntades en la asamblea, donde empezó el transfugismo, el me alquila, el me voy, empezó el dinero a dictar normas por encima del interés común. Y de ahí se fue degradando el tema de la política, y no solo con el tema de la Asamblea Legislativa, que efectivamente tiene demasiadas faltas que son obvias, que los panameños se sienten indignados por la actuación de algunos diputados, pero ha faltado un liderazgo que se comprometa, que dé ejemplo, porque efectivamente, si nosotros logramos que exista una agenda nacional y que esa agenda se imponga por arriba de la agenda de los partidos políticos o de algunos cuantos que dominan los partidos políticos, vamos a ir recuperando confianza y recuperando institucionalidad. O sea, la recuperación de la institucionalidad no pasa por cambiar la Constitución hoy, requiere de voluntad, de esfuerzo y de liderazgo de muchos grupos, pues pensar que si no cambiamos la Constitución no vamos a cambiar la política, no, creo que estamos invirtiendo los temas. Hoy se puede cambiar mucho de la política con voluntad y con participación. En la medida que los diputados entiendan que las personas no prefieren una bolsa de comida o el clientelismo, sino un instrumento para ganarse la vida, porque la gente quiere vivir con dignidad, en esa misma medida se van a tener que alejar de algo de lo clientelar. Pero en la medida que les permitan transferir plata como quieran a las juntas comunales y aprovecharse de los representantes de corregimiento que tienen un contacto directo y real con las comunidades para lograr tener plata para la política, entonces en esa misma medida se premia esto. Bueno, no solo hay que denunciar, hay que ver cómo cambiamos eso, y eso no requiere un cambio a la Constitución, requiere la voluntad de hacer una descentralización seria, donde no sea el dinero para la política la que prive, donde tú no busques que Junta Comunal te pueda ayudar al diputado o al candidato del gobierno, sino realmente donde la centralización sirva para resolver los problemas de la gente, de estas comunidades que hoy protestan porque la escuela no le funcionan los baños o que no tiene agua. O sea, ahí puede haber un trabajo de la descentralización y no una especie de, bueno, no diga poner feo, pero no una especie de ponerle dinero y utilizar a los gobiernos locales y a los representantes de corregimiento para esconder la voluntad política del gobierno, del ejecutivo o de algunos diputados que tienen el poder para transferir dineros a las juntas comunales. Le están haciendo un daño a la descentralización, le están haciendo un daño al sistema de representantes de corregimiento y al sistema político del país. Zapatero a tu zapato prácticamente, que cada quien cumpla con la misión constitucional, legal, en un gobierno, y algo que titula hoy la prensa que menciona el expresidente Torrijos, la agenda del país le está dictando el dinero, y lo acaba de reiterar, y esto se complicó del 2009 en adelante, y hoy sigue cada día peor la agenda del país, la agenda de la justicia. Muchas veces el órgano judicial, las instituciones de justicia están siendo penetradas por el dinero, y por eso usted ve la lentitud muchas veces o las decisiones que a veces se toman en algunos tribunales de justicia. César Ruilova. Sí, Álvaro, buenos días. Doctora Ana Matilde, buenos días. Presidente Torrijos, buenos días a todos los que nos escuchan. Presidente Torrijos, estoy tratando de ver, descifrar su criterio, su opinión, a ver si estoy en lo correcto. ¿Usted aspira a que la clase política se autorregule en la ética, en la ejecución del poder de forma moral, cumpliendo con sus roles, con sus responsabilidades? Ahora, eso, todos aspiramos a eso, no está llegando, no sé qué está ocurriendo, que eso no termina de fraguarse, siempre queda de ver y no hay esperanza de que sea así. Entonces, no sé cómo va a llegar esa autorregulación y esa responsabilidad. Pero hay un sector de la población mayoritario, un pueblo que está con ánimos de participar en la transformación, en la posibilidad de un proyecto nacional de refundación
Y el único que se me ocurre a mí, presidente Torrijos, es la posibilidad de transformar la institucionalidad desde afuera, es decir, una constituyente que vincule a un sector del pueblo, porque se ha percatado que desde adentro no va a llegar esa autorregulación. O sea, si el plan es reformas puntuales con el Parlamento, entonces la gente dice, esas experiencias no han sido totalmente efectivas. Si esperamos, pero desde adentro, porque confío en que nos vamos a autorregular, la experiencia no ha sido positiva, presidente. Un pueblo que quiere participar y resolverlo desde afuera con los intereses que hay en un status quo instituido. No, yo no estoy planteando una autorregulación. Estoy planteando que la participación ciudadana ayude, empuje a que se den los cambios dentro de la política. No es que mañana el carnívoro se volvió vegetariano, eso no va a pasar. Como tampoco va a pasar de que los que tienen dinero o intereses económicos no dejen de tratar que la Asamblea le promueva sus leyes para su beneficio personal. Lo que tenemos que estar claro es que en la medida que todos los panameños podamos hablar el mismo idioma, llamar a las cosas por su nombre, lo que es corrupción, y que la parte política se vea forzada a que la ética se le imponga parte de la sociedad, no va a ser una autorregulación. O sea, hay gente que mañana no va a hacer lo que está haciendo porque de eso viven, y eso garantiza para algunos incluso hasta su futuro, no necesariamente político, sino hay otros intereses ya detrás de la política. Pero yo lo que planteo es que tampoco no estoy planteando una reforma puntual o parcial. O sea, lo que estoy diciendo es que yo no tengo ningún problema con un cambio a la Constitución del tamaño que sea, en la forma que sea la más conveniente, pero allá tenemos que llegar. O sea, lo que no podemos empezar por allí, sino que tiene que ser el producto de ese convencimiento de que efectivamente, ¿por qué no funcionan unas normas? Y yo pienso que en algunos temas no es un problema constitucional, es una falta de voluntad política para enfrentar los problemas. Mira, no puede ser que el Ejecutivo se haya dejado que se aprueben normas, no digamos que se apruebe, que las normas de presupuestos impliquen que por muy poco dinero que tengan que transferirse en las estructuras tengan que ir a la Comisión de Presupuestos, porque te ata de las manos. O sea, tampoco es que desconozcas la Asamblea para que estén enterados y sepan y que puedan opinar sobre el tema del presupuesto e influir de buena forma en las necesidades de la comunidad o en una visión política, y otra es que te tengas que sentar ahí para cualquier transferencia prácticamente que te limita, te ata las manos de quienes dirigen el Ejecutivo, las instituciones, y vemos lo triste espectáculo que estamos viendo desde hace algún tiempo. Y vuelvo y repito, sí, la Asamblea tiene el derecho a supervisar, tiene facultades constitucionales para ver todos los temas presupuestarios, pero no puede ser que administre el presupuesto. O sea, reemplazó al Ejecutivo en el manejo presupuestario. O sea, si tienes una política, bueno, define qué política tenemos en lo social, y habrá diputados que están de acuerdo o no y que te ayuden a pensar en esa política social, pero que no sean con los que ven con el interés y el ojo clientelista, pues el ojo ese que desconoce la dignidad humana, los que impongan los criterios de hacia dónde vamos e incluso quiénes son los que tienen que construir, porque hasta allá hemos llegado. No es un tema de presupuesto, no es un tema de problemas, es un problema también de quién construye cada obra. Entonces, eso simplemente no puede ser. Y ahí es donde estoy hablando de que tenemos acciones que se pueden tomar desde ahora, desde el liderazgo y desde el ejemplo. Permíteme un momentito en esta coyuntura de lo del presupuesto y su elaboración. Yo coincido en una parte que siempre observé que era algo que se debía corregir, y es que la participación de los diputados debe ser en la mesa técnica que se hace en el MEF cuando se elabora el presupuesto, porque allí con los técnicos, no allá cuando ya se va a aprobar, no en la asamblea, sino permitirle al diputado de cada región, cuando cada institución va a debatir, que usted sabe que uno se reúne con los técnicos. Usted tiene experiencia, yo también, y a mí también me ha tocado ir a pelear presupuesto por instituciones. Cuando uno se sienta allí, ese es el momento en el que puede venir un diputado y participar en esa mesa técnica para que cuando se elabore el presupuesto se hayan contemplado las necesidades priorizando en cada región.
Esa es una reforma que me parece interesante. Solamente quería comentar eso porque siempre me ha parecido que es un absurdo que le llegue al diputado cuando ya está en la asamblea elaborado, ya está planteado el presupuesto y no cuando se está trabajando con los técnicos del MED. Bueno. Pero yo voy más allá. Yo creo que no es un tema del presupuesto, tiene que venir de las comunidades. Porque la prioridad del diputado no necesariamente es el de su comunidad. Por eso es que hemos visto un montón de diputados desvinculados del ámbito social y real de la transformación de las personas. Yo practiqué a través de PRODEC y otros proyectos de contacto directo de participación ciudadana la priorización de los proyectos desde el corregimiento hacia arriba. Esos son los que están autorizados a decidir dónde quieren que se invierta la plata del Estado. Si este año vemos educación, si alcanza para educación y salud, o si simplemente vamos a ver un tema de infraestructura. Porque el diputado puede estar interesado, según su conveniencia, decir, bueno, yo lo que necesito es en tal área de mi circuito, y puede decir, solo ahí quiero la inversión, como de hecho se ha dado, pues, y lo hemos visto. Entonces yo creo que ese mecanismo de participación ciudadana va mucho más allá de la parte formal de las estructuras políticas del país. Y allí tenemos que llegar a promover la discusión comunitaria a sus problemas, a empoderarlos de esa visión de cómo salir. Mira, esos ejercicios de PRODEC, que muchas veces eran de alguna forma agotadores por el tiempo, eran muy valiosos en lograr de que la gente pudiera priorizar las necesidades de su comunidad, y ahí estaba el MEF. En algunos casos estaban los diputados, pero claro, había una visión del desarrollo local, y esa visión se construye con lo que los afecta, no necesariamente con la formalidad. Incluso tú veías discusiones donde el representante, que es cierto, es la base que está más compenetrada con su comunidad, tenía diferencias de opinión de qué invertíamos primero. Y siempre había una discusión entre, pues claro, hay muchas necesidades insatisfechas en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura, en materia de agua, pero se ponía en perspectiva si esto viene primero y esto viene después. Esta parte lo podemos ver en el presupuesto, cuál es la visión y la política pública que si tenemos a diferentes sectores. Entonces yo creo que la discusión de los problemas del país sobrepasa la parte política, debe sobrepasarla para que la comunidad pueda participar en esta retoma del quehacer y el futuro de sus familias. Señor Torrijos, desde hace meses estamos percibiendo la ausencia de un presidente de la República. Estamos viendo, y me uno al planteamiento que usted mismo ha hecho, una asamblea totalmente empoderada. Una asamblea que es la que prácticamente genera información en este país a través de algunos diputados. ¿Qué pasó para que esto sucediera, que la asamblea haya tomado tanto poder en este país? Y usted debe saber qué fue lo que pasó, porque usted fue presidente de la República y esto no lo vimos en aquel momento cuando usted gobernaba. Mira, esto en la degradación que ha venido ocurriendo en el país y en este caso pues en la parte política, vimos un periodo donde todo se compraba y todo valía. Y era don dinero el que imperaba y el que mandaba. Y luego hubo una desconexión porque efectivamente la asamblea tiene una dinámica que requiere de una compenetración. O sea, los que están ahí lograron una validez porque sus comunidades lo escogieron. Y se perdió esa coordinación, esa visión compartida política de quienes gobernaban y la asamblea. Y se fueron creando agendas separadas de la visión del país. En mi gobierno y en condiciones distintas y con liderazgos distintos a los que tenemos hoy, poníamos una coordinación toda la semana. Yo me reunía con la Asamblea Legislativa, porque efectivamente poderles explicar cuáles eran los proyectos que teníamos pendientes, cuál era la visión del país que queríamos desarrollar. Los ministros explicaban cuál era la política social, cómo iban embonados los proyectos, y existía una coordinación. Hombre, no todo era perfecto, pero teníamos las condiciones de poder coordinar. Pero además había una coordinación política. Yo fui secretario general de mi partido, había una correlación, esa correlación política llegaba a la asamblea, llegaba a los consejos municipales, a los consejos provinciales, existía coherencia en el manejo político. Eso se perdió porque después, después de la época donde todo valía, era la época donde nadie miraba.
y se resolvía, la asamblea se resuelve con más presupuesto. Y nadie miraba qué pasaba con el presupuesto. Y esa política de no mirar y de que se resuelve solo con más presupuesto a la Asamblea Legislativa ha imperado. Y allí yo creo que es donde tenemos que regresar a esa coordinación estrecha, a que la agenda pública sea pública y no se disfrace de los intereses de los grandes negocios que se pueden dar a través de leyes que benefician a sectores o a grupos en particular. Siento que el hecho de que la Asamblea de alguna forma u otra empezó a cobrar su propia agenda, a tener efectivamente a llenar los espacios que el Ejecutivo les dejó. Entonces, tal vez para algunos de los presidentes era más fácil, bueno, eso lo atendemos con presupuesto, pero no lo atendemos con una discusión política, no lo atendemos con la definición de efectivamente hacia dónde vamos y cómo uno quiere que la Asamblea lo pueda apoyar. Vuelvo y repito, hoy hay distorsiones grandes que requieren de momentos de franqueza con la Asamblea Nacional, donde lo que tiene que imperar es el bien común y no el bien particular como se está viendo ahora. Señor Torrijos, si yo le preguntara en este momento cómo enfrentaría usted en gobierno el problema de la Caja de Seguro Social en esta ocasión, porque es un tema que tú le preguntas a los políticos y empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y no hay manera. Y hoy estamos viendo lo que está sucediendo en Francia, donde se ha querido aumentar la edad de jubilación y miren cómo está prendido ese país en estos momentos. ¿Cómo haría usted? Y lo otro, aquí el tema de la unificación o de un sistema único de salud también es un tema que le tienen pánico de discutir y debatir los políticos, y tenemos dos sistemas prestando prácticamente el mismo servicio y de manera deficiente, la Caja y el Ministerio de Salud. Mira, gracias Álvaro. Yo creo que hay que poner en perspectiva lo que ocurrió en el 2005, 2006 con el tema de la Caja del Seguro Social. En esa oportunidad sabíamos que teníamos que reordenar las finanzas públicas porque veníamos en una época donde, qué sé yo, heredamos un porcentaje deuda PIB de casi 70%, 67%, y ordenando las finanzas públicas lo dejamos al 40%. Pero no era un tema de pagar la deuda o bajar la deuda, sino era un tema de que de esa manera teníamos más plata para la inversión social. Entonces sabíamos que teníamos que ordenar las finanzas públicas y dentro del ordenamiento de las finanzas públicas era fundamental, dado que venía el proyecto de ampliación del canal, que pudiéramos resolver el tema de la Caja del Seguro Social, que estaba, como en este momento, al borde de acabarse con las reservas que tiene el programa de invalidez, vejez y muerte, y que a partir del próximo año serán 1.400 millones que la Caja que tendrán que ponerse para pagar las pensiones de nuestros adultos mayores. En ese momento presentamos una propuesta. La propuesta pasó, la propuesta logramos la aprobación, pero luego entendimos que existían reclamos sobre estas propuestas y abrimos un espacio para poder, de alguna forma, introducir un proceso de negociación con las partes que estaban allí, con los empresarios, con los trabajadores, y se logró un pilar mixto, un pilar solidario, el otro pilar de que se estamos hablando. Eso es lo que se pudo lograr. Ahora estamos en una situación similar. Sabemos que a partir del próximo año se agotan las reservas y hay que ponerle dinero. Hay que convocar un diálogo, pero un diálogo que tenga el sentido de lograr un acuerdo, no un diálogo para perder tiempo o para ganar tiempo y no hacer nada. Yo sé que existe la capacidad dentro de la sociedad panameña para entender que es un tema difícil, es un tema donde el Estado va a tener que poner recursos importantes que se restan de otras áreas, es un tema donde la solución va a ser la solución posible que la sociedad esté dispuesta a entender y a impulsar durante los próximos periodos. No hay una solución perfecta a la Caja del Seguro Social. No hay una receta para todos los países en la Caja del Seguro Social. Hay la oportunidad de entender la gravedad del problema, cómo afecta a cientos de miles de panameños y cómo tenemos que
ir de manera paulatina solucionando para darle vialidad financiera a este problema. Yo lo viví, tuve la experiencia de convocar el diálogo, nos tocó enfrentar situaciones difíciles de confrontación en las calles, de incomprensiones, pero creo que hoy día todo el mundo reconoce de que efectivamente fue la oportunidad de ponernos de acuerdo y lograr la solución que fue viable en ese momento, que tendrá que ser la próxima solución es la que encontremos viable, pero entendiendo que tiene que haber una solución y que el status quo no se puede mantener y que es una cosa de realmente sin imposiciones que requiere de una acción prioritaria por parte del próximo gobierno. El tema de los dos sistemas de salud que tenemos brevemente para darle la palabra. Totalmente inhumano, ineficiente. Ese es un tema que hay que atender, obviamente salvaguardando el tema financiero, pero eso es uno de los problemas que tenemos, un sistema de salud ineficiente, doble, y un sistema de educación que requiere lo mismo. Y ese es un tema donde ya se han hecho muchos ejercicios y creo que ha faltado voluntad para ir corrigiendo lo ineficiente, lo inhumano y lo difícil que es mantener en un país dos sistemas de salud. Ana Matilde. Presidente, pero entonces, ¿usted se decantaría, usted cree en que nosotros nos merecemos salvar un sistema solidario en la Caja del Seguro Social o usted cree más en las cuentas individuales? Yo con toda honestidad le digo, yo siento que este país está tan lleno de pobreza o de pobres, es un país que genera riquezas y lleno de pobres. Nosotros nos merecemos un sistema universal y un sistema solidario. ¿Usted qué piensa de eso? Yo creo que sí, yo creo que todos los que han trabajado por su familia y por el país requieren de vivir su vejez con condiciones de dignidad. Lo que se va a lograr no es lo que uno piensa, es lo que se puede. Lo que estén dispuestos los panameños a aportar para corregir estos problemas. Entonces no hay una receta predeterminada. Nosotros llegamos con la idea, la primera propuesta nuestra fue de mantener un sistema solidario, pero en el camino encontramos que lo que tenía viabilidad en ese momento fue este sistema mixto. Yo creo que esta nueva oportunidad, lo que no podemos llegar a con una receta predeterminada, sino con la voluntad de enfrentar la discusión para encontrarle esa solución y saber pero también hay convicciones entre medio de conceptuales las dos. Es muy difícil que alguien te pueda decir. A veces hay convicciones conceptuales que ayudan a encontrar el camino para llegar a metas comunes, ¿no? Porque también dependiendo de dónde está parada la persona conceptualmente, eso le ayuda a dirigir el camino para encontrar esa solución. Es correcto, o sea, nosotros, vuelvo y repito, en ese momento planteamos un sistema, mantener el sistema solidario y luego terminó en otro modelo. Yo creo que ahora hay que llegar a decir, este es el problema. Aquí hay una propuesta en borrador y empecemos a discutir sobre esa propuesta en borrador, cómo termina de ajustarse el sistema. Es difícil, no porque, digo, todo el mundo sabe lo que es el problema de las finanzas. Decir que voy a llegar para enterarme qué está pasando, hombre, yo creo que es una manera de no responder a un problema inminente que se va a dar, se está evadiendo. Ahora, también yo entiendo, y porque lo he vivido, que no hay una receta predeterminada para la solución de esto. O sea, la posición de los trabajadores con los cuales he tenido acercamiento es mantener un sistema solidario. La posición de algunos empresarios es mantener un segundo pilar, un sistema mixto entre solidario y cuentas individuales. En medio de todo esto tenemos que encontrar la respuesta. No, y ese sistema que plantean los empresarios, yo quiero ver cuando ya empiece realmente a funcionar, que tenga que empezar a pagarle a los que hoy día están en ese sistema, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto van a cobrar y hasta dónde van a cobrar? El Estado va a tener que intervenir allí también. Mira, ese sistema tiene fondos. Ese sistema tiene la manera de financiarse. Todo el mundo sabía que era o nada o lo que logramos. O sea, no es justo ahora evaluar un sistema en base a que lo que iba a pasar si no hacíamos nada es que la gente iba a dejar de cobrar sus pensiones. O sea, no se puede pensar que la solución de hace 15 años pueda ser evaluada en las mismas condiciones hoy que fue cuando se creó. O sea,
No hay duda, o sea, y esas discusiones están en todos los países. En Colombia ahora están diciendo que esos fondos deben ser administrados por el Estado. O sea, esa es una discusión permanente dentro de la sociedad para buscar la solución al problema de las pensiones. Y por eso te decía que sobre eso no hay receta. Lo que me parece es que cada momento que vive el país tiene que ser evaluado en el contexto de ese momento. César. Presidente, su lectura sobre la clase política en general del país y también sobre los actores de sociedad civil. ¿Usted piensa que se conocen los problemas del país? ¿Hay diagnósticos? ¿Hay visión? ¿Hay un proyecto? ¿Usted considera que sí hay eso, tenemos eso, pero lo que no existe es voluntad política para llevarlos a cabo? ¿O usted piensa que no se conocen los diagnósticos, no hemos amalgamado un proyecto nacional y tampoco hay voluntad política? ¿Qué piensa al respecto? Mira, yo creo que sí sabemos de los problemas. Creo que no los estamos enfocando en la crudeza de la realidad que se vive. O sea, cuando comienzas a ver el problema de la violencia y la relación que tiene con el narcotráfico, las pandillas, lo que genera el lavado de dinero, cómo el lavado de dinero y todo el crimen organizado ha penetrado en el resto de la sociedad, cómo la tranquilidad de los panameños se ven amenazada por la acción de pandillas que se disputan territorio, es grave, o sea, y no los estamos viendo. O sea, ese es un tema que tal vez, además de describirlo, hay que actuar y ha faltado voluntad política para resolverlo. Se ha sustituido la dirección y de explicar hacia dónde vamos por el dinero. O sea, las personas que viven en condiciones de pobreza, el gobierno determinó que era solamente a través de tirarle dinero que se resolvía el problema, y ahí no está. O sea, sí, hemos bajado la pobreza, nosotros la agarramos recuerdo que era como 38% y la bajamos 5 puntos, y la pobreza extrema la bajó un poco más, pero eso no es la satisfacción del momento, porque ese es un reto que sigue pendiente para el resto de la sociedad y que hasta ahora no ha sido un problema de recursos para resolverlo. No hemos sido capaces de que las familias tengan una corresponsabilidad en mejorar su condición de vida. Si una familia tiene 3 hijos que no han terminado la escuela, bueno, alguien tiene que asegurarse que en el periodo que tiene la ayuda para salir adelante, esos muchachos se eduquen. O si alguien tiene en la familia una persona con discapacidad, hay que generarle la manera de que esa persona con discapacidad también pueda tener una manera digna de vivir, y no solo es ingreso, a lo mejor le falta alguna facilidad para la movilidad, en fin. Bueno, y sobre el tema de discapacidad, hay años que no sabemos ni siquiera cuántos son ni dónde están las personas que siguen que tienen discapacidad, las personas con discapacidad en el país. Entonces yo creo que es una combinación de atreverse a señalar los problemas y la voluntad política, no solo de uno, porque aquí se trata de nosotros, de un equipo que esté dispuesto a participar a cambiar esa realidad. Y esa suma de voluntades es una parte fundamental que no se ha visto, que no la hemos podido encontrar en algún momento. Y es más fácil buscar una solución temporal que buscar una solución permanente. No, si te pones a ver lo triste que ha sido la vida y es la vida de los panameños que viven en el área oeste de la ciudad, y hay programas en estos días que han mostrado esa realidad que nos deja a todos realmente no solo preocupados, pues, o sea, las personas que viven allá no tienen calidad de vida, o sea, son horas de ida, horas de vuelta, tienen problemas de luz, tienen problemas de agua, y se encuentra un paliativo, pero no se busca una solución. Y la solución no solo pasa por un tema de transporte, es por generar que los empleos se generen en esa área del país para que no todos tengan que venir a la ciudad. Y efectivamente hay un tema de transporte, de agua que requiere una solución, y ojalá que este gobierno por lo menos, y esto es bien importante, deje el financiamiento del puente sobre el canal. Porque en la medida que eso no comienza, en esa misma medida le estamos diciendo a las personas que todos los días se sacrifican, que viven frustrados, que viven enojados, que no pueden disfrutar el tiempo con su familia, de que no hay ni siquiera una fecha para lograr esa solución.
ojalá este gobierno tome la decisión de arreglar la parte financiera del otro puente sobre el canal para que le podamos decir a los panameños del área oeste, a Arraiján, de Chorrera, que viven sacrificando todos los días tiempo con su familia y su seguridad, de que por lo menos va a iniciar este proyecto y lo tendremos pues dentro de 5 años o más, pero tiene que iniciar ese proyecto. Señor Torrijos, ya llegó la hora de enfrentar con coraje y valentía la corrupción en este país y hacer entender a la población el grave daño que le causa la corrupción a todos los panameños, de todas las clases sociales, principalmente a los más pobres de este país. ¿Qué tiene usted en mente para desde el cargo de presidente de la República, con su equipo de trabajo en ese momento, con las decisiones que tenga que tomar, sabiendo que un presidente no puede meter preso a nadie, pero puede hacer mucho, para enfrentar la corrupción con dureza de una vez y por todas? Porque aquí es muy difícil que los corruptos vayan a parar a la cárcel. Es correcto, los crímenes que se cometen de cuello blanco tienen una condición distinta a los otros que se dan en el país. Y te lo digo con tristeza, porque hace poco me enteré de un caso de alguien que estaba vinculado al hurto pecuario y fueron directamente 6 meses mientras se hace la investigación en detención preventiva y otros pues le va mucho mejor en cuanto a estos temas. Hay una justicia que hasta ahora no refleja la voluntad de enfrentar los problemas de corrupción y tenemos que hacer un esfuerzo para que la justicia funcione. El último esfuerzo lo hicimos en mi periodo y Ana Matilde es testigo cuando se hizo el Pacto de Estado por la Justicia, cuando apostamos por un ministerio público independiente, por buscar nuevos mecanismos en la Corte, pero ha sido un proceso difícil, ha sido un proceso donde la justicia ha contribuido a ese sentimiento de realmente no entender la frustración que tienen los ciudadanos. Yo pienso que sí, que hay medidas no solo de ley, sino de voluntad para enfrentar el problema de la corrupción. Y yo la tengo, o sea, yo no voy a regresar a la presidencia para que termine siendo señalado de que, si Dios quiere, pues, y así lo determinan los panameños, tuvieron una segunda oportunidad, llegar para no hacer nada. Y uno de los temas fundamentales que hay que lograr, incluso para la inversión privada, que se genere la inversión extranjera, es corregir el tema de la justicia y este sentimiento de que efectivamente la justicia no trabaja para todos y es dañina. O sea, la corrupción le está robando los sueños a los panameños de hoy, ni hablar a los del futuro. Es realmente triste lo que está pasando con la falta de voluntad para el combate a la corrupción. Sí, una preguntita. ¿Qué piensa usted dentro del artículo? Rubén Blades no descarta para nada una alianza RM-PRD. ¿Usted ve eso en el camino? Bueno, a mí no me extrañaría nada con la dirección del partido que tenemos y la función que tienen política de promover al candidato de gobierno, ¿no? Hay una dirección del partido que abiertamente, lejos de ser árbitros, están en la promoción de una candidatura, la candidatura oficial, y de ellos es difícil pensar de que, no es difícil pensar de esta dirección política que ellos podrían analizar aliarse con quien sea, al costo que sea para el país. Yo no creo que las bases del partido, o yo sé que las bases del partido no estarían de acuerdo con esto, pero estos señores se entienden más que en política, en transacciones para algunos, y no me extrañaría que para ellos, como todo vale, una alianza de ese tipo no sea descartable para quienes dirigen el PRD. Ana Matilde. Sí, definitivamente que
ha dicho algo muy cierto, ¿no? El lenguaje que se está hablando es el lenguaje del dinero y ya no hay discusiones de tipo conceptual, políticas ni ideológicas, sino lo que hay es negociaciones y transacciones. Pero eso también le va a tocar enfrentarlo a usted en la plataforma política a la que usted se acerque para poder aspirar a la presidencia. Hace poco escuchamos la mente estrechita del señor con el que usted va a tener que hablar, un señor Brea, creo que se llama, que dice que porque él siembra, él puede ser ministro del MIDA. O sea, qué cosa tan absurda. Yo tuve que apagarlo porque yo no podía más ya con eso. Entonces, ha llegado el momento de que hay que hablar con la verdad. O sea, hay que decirle a la gente lo que tiene que escuchar. El que no sirve, no sirve. Y el que no suma, resta. El que no va a aportar, que no estorbe. Porque ya el país no está ni para ensayo ni para medias tintas. Presidente, nosotros estamos casi al punto del no retorno, precisamente por esas ambigüedades y por, ay, yo no me quiero molestar, yo quiero que este me quiera. Yo esperaría que ya alguien que fue presidente no le importa ya ese momento en el que quiere que la gente lo quiera. Hay que superar eso, porque hay que hacer lo que hay que hacer. O sea, el país está en un punto ya en el que si no se toman las decisiones correctas, no va a haber marcha atrás. Usted ha hablado... Licenciada, le agrego algo a lo que usted dice, perdone que le interrumpa un segundo. Hay gente que no solo le interesa el dinero, que ya el dinero es lo que menos le interesa, lo que le interesa es el fuero que te genera estar en el poder que te da estar en el poder, no el dinero a veces ya. Sí, es que Y la protección que te da estar en el La poder. protección, eso. Y mentalidades estrechas también, o sea, pensando ahí en una mentalidad chiquitita, o sea, lo cortito, cómo resuelvo yo y resuelven los que están conmigo, o sea, eso no puede ser. Y la verdad es que yo no entiendo cómo se va a poder alcanzar el poder sacudiéndose a todas esas sanguijuelas de encima, porque encima hay gente que bueno, están ahí y tienen las estructuras para poder llegar, pero porque volvemos a lo mismo. Al punto de inicio de toda esta entrevista, es el modelo político el que ya colapsó, porque cuando hay que seguir dependiendo de quienes con el propio dinero público financian sus propias campañas y mueven a la gente a votar, estamos liquidados. Entonces, sinceramente esto, bueno, Matilde, hay que tener esperanza, pero... Mira, y está claro, o sea, en la política hay un momento después que ganas donde ves quién tiene que ir a ocupar cargo. Por eso se da, primero conformas un equipo, conformas una visión, y yo no estoy aquí o sea, no estoy aquí para eso. Si eso hubiera sido la condición, a lo mejor estuviera corriendo, o sea, me hubiera quedado en el partido a esperar que todo se cayera y regresar ahí a ver qué se puede construir, pero el país no aguanta eso. Por eso es que siempre he planteado de que Panamá tiene que ir primero y el país, yo siento que quiere algo distinto, pero algo distinto real, ¿no? O sea, no solo distinto de palabras, o sea, yo no, como te decía, yo no vengo a administrar lo que hay, yo quiero construir con los panameños algo distinto, y en base a eso que me juzguen, o sea, si yo llego a tener una segunda oportunidad, no va a ser para mantener el status quo, o sea, yo no voy a llegar a mantener los intereses privados sobre el bien común. Ahora tenemos que formar cuál es ese bien común. Tenemos que tener la capacidad de sumar voluntades, de sumar una visión que no va a ser perfecta, pero que va a ser el camino en la dirección correcta para que nuestros jóvenes puedan vivir con optimismo y puedan tener futuro, porque hoy día no lo tienen. Hoy le da igual a los jóvenes estudiar que no estudiar, porque al final, cuando termina de estudiar, le pasa lo mismo, no encuentran dónde poder realizarse. Así es. Y eso que usted dice, segunda oportunidad, con esto termino. Segunda oportunidad, bueno, las hemos tenido con Panama Port y con la minera, y mire usted la porquería de negociaciones, mire cómo puede un panameño sentirse orgulloso de semejante contrato que han firmado con la minera. O sea, que esto uno, de verdad que ya uno está con ganas, yo no sé cómo de qué, como de salir para la calle, yo no sé qué es lo que uno tiene como ganas ya, porque esto está terrible. Dale. Hombre, es que hay desconfianza, hay frustración, hay tristeza, hay desesperanza, pero dentro de los panameños hay un espíritu distinto, o sea, la gente sabe que esto no es como una condena perpetua a vivir en condiciones de pobreza o en soportar de que sea efectivamente las transacciones, la corrupción, lo que determinan las políticas públicas. No tiene que ser así. Somos mucho mejor de lo que hay. Ahora, organicémonos, busquemos cómo planteamos esa nueva visión y detrás de eso empujemos duro y empujemos
con la suficiente fuerza para lograr realmente un cambio trascendental en la vida de los panameños en los próximos 5 años. No que en los 5 años se va a resolver todo, pero creo que puede ser el inicio de un camino diferente de cómo hemos venido degradando la vida de los panameños y la política. César. Presidente, muchos dicen que los políticos profesionales hay en un antes y después. En el antes, en la búsqueda del poder, gestionan, disfrazan muy bien la crítica política. No me conviene pasarme de la línea, lo gestiono, pero cuando llegan al poder no aceptan la crítica política. Catalogan esta crítica como a los enemigos, como a los adversarios, como a los disidentes, y no generan democracia. ¿Cuál es su pensamiento sobre, y su talante sobre la crítica política? Pero hablo de la crítica política constructiva, no hablo de la descalificación, del descrédito, hablo de otras visiones políticas en la gestión de gobierno. Mira, en el gabinete yo esto? promovía las discusiones, o sea, porque yo no quería que fuera imponer solo mi visión, mi voluntad, o sea, generábamos discusiones para escuchar otros puntos de vista. Eso se ha perdido. Efectivamente, en el gobierno tú puedes perder, o en el ejercicio del poder, puedes perder el contacto con la realidad, porque te vas rodeando de solo los que están al lado tuyo, y eso se hace, bueno, uno queda rodeado de los que te dicen y quieren y te escuchar lo que tú quieres oír. Yo no soy y no fui de esas personas. Una manera de tocar tierra siempre era tener contacto directo con mucha gente, y pude tener desde el ejercicio de la práctica de PRODEC, POIN, los consejos consultivos, no dejé que me aislaran de los problemas y de la realidad nacional. Y no soy de los que se rodean o que le tienen miedo a rodearse de las personas que saben más de uno, porque efectivamente ahí es donde uno aprende. Hay quienes se sienten cómodos con gente que no discuta, que pueda presentar alternativas distintas a las tuyas. Yo no, yo creo que ahí uno se enriquece. Eso siento que también es parte del legado de mi padre en cuanto a cómo logró articular un equipo más allá, lo que él llamó la aristocracia del talento, de que pudieran contribuir, participar. No me pasó, no, vuelvo y repito, no fue perfecto mi periodo, pero busqué mecanismos reales de mantenerme en contacto con el sentir de las personas, y sobre todo, sin ningún esfuerzo de sumar a los mejores. Por el contrario, o sea, siempre fuimos un paso más allá para encontrar quién era el que más sabía de algún tema, para que nos educara, para que participara, para escucharlo, y eso no va a cambiar. Creo que la participación en el gobierno tiene que ser muy amplia, y todo el mundo dice que va a gobernar con los mejores, pero bueno, yo sí tuve a panameños que no estaban en mi partido, y los que estaban en mi partido también tienen un compromiso real con el país. O sea, no están descalificados los PRD que tienen capacidad, que hoy día muchos no han sido siquiera considerados. Pero, bueno, el talento como Rubén Blades, que sacrificó 5 años muy productivos de su país, de su vida profesional por el país, se le reconoce, y como Rubén en su momento, y otros panameños, lo que hay es que extenderle la mano, explicarle, que tengan la confianza de que podemos trabajar por el país, y que ese aporte al país no va a ser incomprendido, porque va a ser la suma de muchas voluntades en la dirección correcta. Sí, para cerrar, 2 preguntas rapiditas. Precisamente, ¿usted consideraría una figura como Rubén Blades para que lo acompañe, no sé, en su equipo de trabajo, hasta en la vicepresidencia de la República? No, creo que es prematuro hablar de cualquier tema de vicepresidencia, pero sí entiendo y tengo la voluntad de buscar a los panameños que saben de sus temas, que le tienen amor a la patria, para que contribuyan al gobierno. Y voy a buscar dentro de ese espectro amplio de sumarlos en este momento para que aporten. Mira, sí he encontrado un sentimiento en los panameños hoy día, pues, que reaccionan a mi propuesta,
a la presentación que he hecho es un sentimiento de agradecimiento. O sea, no es un tema de crítica a favor o en contra, sino, oye, gracias por atreverte a plantear un proyecto distinto. Y ese sentimiento de agradecimiento y de algún grado de confianza, de decirte, hey, creo en lo que estás planteando, bueno, esa confianza hay que írsela ganando en el tiempo y con acciones. Ese sentimiento yo no lo voy a defraudar porque es lo que yo creo. O sea, yo no puedo vender algo que no sienta. Y yo creo que el país está listo para un cambio de alguna forma real, pues no cosmético de la realidad que vivimos. O sea, y allí va a estar mi esfuerzo. Mira, yo me siento optimismo de lo que vamos a lograr políticamente, pero me siento todavía con mucha más satisfacción de poder plantear lo que yo creo en esta etapa de mi vida. O sea, yo no es que voy a hacer lo que sea políticamente correcto para ganar votos. No, yo voy a plantear lo que yo creo y creo realmente que esto necesita un cambio, que esto se agotó, que esto requiere de voluntad política para con determinación lograr la transformación, devolver la esperanza, sacudirnos del pasado, dejar atrás esta corrupción que no deja que el país avance, que roba sueños. O sea, esta etapa del país puede ser una etapa realmente trascendental. Todo el mundo dice en las elecciones, este es un punto de inflexión. No, esta sí es la elección donde o diseñamos algo nuevo o nos condenamos a tener que vivir con las consecuencias de un proyecto y de un modelo agotado, fracasado y que realmente ya no da para más. O sea, aquí hasta, a ver, las contrataciones públicas, se cambió una ley que funcionaba, que requería ajustes, pero se cambió una ley para poder hacer trampa. Entonces la llaman normal, pues, o sea, es normal que uno haga ley para poder seleccionar el que le da la gana para darle a la contratación pública. No es normal, no está bien y hay que decirlo. Para más de decirlo, hay que gustar a panameños que te digan, bueno, ahora ¿cómo corregimos esto? Y no quiere decir que unos años más abajo no tengas que volver a reformarla, pero veamos realmente el fondo y no nos perdamos en la forma, pues yo creo que el fondo es importante en este momento y yo estoy dispuesto con mi experiencia, mi visión, mi liderazgo y la voluntad de sumar voluntades de enfrentar el reto que tiene el país para los próximos años. Señor Martín Torrijos, gracias por esta primera conversación que hemos tenido aquí. Sé que pudiéramos tener muchas otras en lo que va a ser este proceso de cara a su postulación en el Partido Popular como candidato presidencial. Gracias. Que tenga excelente día. Gracias a la licenciada Ana Matilde y don César Ruló. Buen día a todos. Gracias.